¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos. Espero se encuentren bien. En esta sesión, como ven aquí en la diapositiva, hablaremos sobre el tema de la narración, ¿sí? Conceptos, características, elementos y los diferentes tipos de narración. Como ven aquí pues, en el índice, tenemos punto por punto. Vamos a ver lo que es la narración, características de la narración, elementos de la narración, estructura, tipos y algunos ejemplos. La narración es importante al momento del desarrollo de un cuento o al momento también de la lectura del mismo, ¿sí? Por eso es importante tomar en cuenta este punto, este tema. Entonces vamos a comenzar con lo que es la narración. Nos dice que la narración consiste en encontrar hechos reales o imaginarios que le suceden a personajes ubicados en tiempo y espacio, en relación lógica y cronológica, ¿sí? Aquí el acto en sí de narrar es uno de los más antiguos y más esenciales, digamos, pues, de la especie humana, ¿sí? Pues que obviamente esto nos distingue de los animales, ¿sí? Es uno, digamos, de los usos más antiguos del lenguaje y pues es posible que también sean narraciones, digamos, eh, arte prehistóricas, digámoslo así, halladas en pues las paredes de las cuevas, ¿no? También son narraciones. Digamos que entre las primeras formas de narración se encuentran las historias, ya sean mitológicas, cosmogónicas, con lo que los antiguos, pues, obviamente le explicaban a las generaciones posteriores algunos fenómenos naturales o respondían a la difícil pregunta de qué es la humanidad y hacia dónde marcha, ¿no? Todos esos son tipos de narraciones, ¿sí? Las más recientes, pues en la actualidad, incluyen ya sean los relatos patrios, ¿sí? La historia nacional, el periodismo y sobre todo, obviamente, la literatura, ¿no? Desde luego que el lugar de la narración ha cambiado significativamente, pues digamos, en la actualidad, en nuestra civilización, ¿no? Pero sigue ocupando un espacio central digamos, en el modo en que concebimos nosotros las comunidades, ¿no? Ahora, vamos con las características de la narración, ¿sí? Nos dice que involucra la presentación de personajes, ¿sí? Trama, escenario y desarrollo de la historia, ¿sí? Aquí el narrador presenta la historia desde su perspectiva, ¿sí? Puede ser en primera persona, segunda o tercera, ¿sí? La estructura con introducción, obviamente, como en todo texto, pues tiene una estructura, entonces se conforma por introducción, desarrollo y conclusión, ¿sí? Aquí, otra de las características de la narración, pues es la manera de contar una secuencia, digamos, o una serie de acciones, hechos reales o ya sea imaginarios, ¿no? Que le suceden a algunos personajes, ¿no? Esto ocurre, digamos, en algún lugar, ya sea determinado o concreto, y durante una cantidad de tiempo determinada. Aquí quien cuenta esta historia, relato o cuento, puede hacerlo en varias formas para generar suspenso, sorpresa, en fin, ¿no? Aquí para que en sí la narración se lleve a cabo, los hechos tienen que estar relacionados entre ellos, ¿sí? Y también pues tienen que ir sucediendo, obviamente, sobre la línea narrativa, ¿sí? Así es como se consigue, obviamente, que el receptor comprenda el significado total del mensaje.
En sí, a muy grandes rasgos, una narración se caracteriza, pues obviamente, por evocar una serie de acontecimientos, ya sea reales o no, por obviamente presenta un narrador que se encarga de ir estructurando la historia o de hilar lo que va contando, lo contado, ¿sí? Ocupa un espacio de tiempo real, lo que es la duración, evoca acciones o eventos que le ocurren a los personajes y obviamente posee siempre, digamos, verosimilitud, ¿no? Esto es parecido, digamos, con la verdad. Ahora, los elementos de la narración son los personajes, acción, el narrador, el tiempo, espacio, ¿sí? Y el narrador, pues obviamente es quien cuenta la historia. El espacio, pues como ustedes saben, del lugar donde ocurre, los personajes, seres que participan en la historia. La acción, pues son los acontecimientos que pues tienen lugar dentro de la historia, dentro de la narración, ¿sí? Otra, pues es el tiempo, que es el momento en el que se desarrollan, la acción. La estructura. Bueno, la estructura, como ya lo habíamos mencionado hace un momento, se conforma de inicio, nudo y desenlace. Donde el inicio, pues básicamente es el comienzo de la historia, ¿sí? Este, Se presentan los personajes y su entorno. Es cuando, el nudo es cuando se da la presentación del problema. Y el desenlace, pues es cuando se soluciona el problema y finaliza la historia. Ahora vamos con los tipos de narración, ¿sí? Dentro de aquí, de los tipos de narración, encontramos lo que son las literarias y no literarias. Las literarias, como ven aquí, relatan hechos ficticios y no literarias, pues son hechos reales, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, este es un ejemplo de narración literaria, que es el cuento, ¿sí? Que básicamente es un relato que narra una historia real o ya sea imaginaria, ¿sí? Aquí sus personajes pueden ser animados o inanimados, puede ser contada de forma oral o escrita, ¿sí? Ahora, también encontramos la fábula, ¿sí? Que nos dice que es una narración corta cuyos protagonistas son animales u objetos humanizados, ¿sí? Pues tiene como propósito dejar una enseñanza o moraleja al final del relato. Entonces, para que ustedes identifiquen las diferencias entre cuento y fábula, nos dice que el cuento, aquí intervienen seres animados y en la fábula intervienen seres inanimados. ¿Sí? En el cuento, pues obviamente se cuenta una historia y en la fábula se deja una moraleja. En el cuento, su contenido puede ser largo y en las fábulas, por lo general, es corto. En el cuento intervienen personas y en ocasiones animales y en las fábulas solo intervienen animales o cosas. Otro tipo de literatura, por ejemplo, es el mito, ¿sí? Que es una narración en la que sus protagonistas suelen ser dioses o héroes que son sobrehumanos. Algunos mitos también relatan el origen de grupos étnicos, pueblos o comunidades. De ahí también otros que son literarios, pues son las leyendas,
¿sí? Que aquí básicamente es una narración de hechos naturales, sobrenaturales o una mezcla, ¿sí? Que se narra y se transmite de generación en generación de viva voz en forma literaria. Entonces, la diferencia, para que también conozcan entre mito y leyenda, es que en el mito es fantasía casi en su totalidad y leyenda, los hechos reales se mezclan con matices de ficción. En el mito los personajes son sobrenaturales y divinos y en las leyendas son personajes humanos. En el mito se desarrolla en un tiempo y forma, lugar y concreto y la leyenda se ubica en un momento preciso. Esas son literarias, ¿sí? Narraciones literarias. Ahora, las no literarias, pues son las biografías, que básicamente, como ya saben ustedes, es una narración que cuenta la vida de alguna persona, ¿sí? Se narra en orden cronológico y suele contar desde el nacimiento, pasando por los hechos más relevantes de su vida hasta su muerte, si ese fuera el caso, ¿no? También encontramos la noticia dentro de las no literarias, ¿sí? Aquí básicamente es el relato o redacción de un texto informativo que se quiere dar a conocer. Este se refiere a un hecho novedoso de una comunidad que merece su divulgación, ¿no? Por ejemplo, la noticia debe proporcionar datos que respondan a las siguientes preguntas: ¿qué ha ocurrido? ¿Quién ha intervenido? ¿Cuándo ha sucedido? ¿Sí? ¿Por qué ha ocurrido? En fin, ¿sale? Esos son algunos tipos de narración, lo que son de las literarias y no literarias, ¿sale? Entonces, el, para concluir dentro de lo que es la narración, encontramos lo que es el tono narrativo, ¿sí? Aquí básicamente se enfoca a qué entonación de voz usará el narrador, ¿sí? Los tipos de entonación, ya sea enunciativa, interrogativa, dubitativas, ¿sí? Desiderativas, imperativas o exclamativas, ¿sí? Pues la enunciativa, pues básicamente comunican algo afirmándolo, ¿sí? Pues la interrogativa, como ya saben, pues expresan el deseo de desvelar una incógnita, ¿sí? Pues obviamente, ¿mediante qué? Pues mediante una pregunta. Las dubitativas, pues expresan dudas, ¿sí? Tal vez, por ejemplo, no sé, cuando alguien dice, tal vez fulanita no es de ese país o cualquier otra cosa, pero en forma de duda, ¿no? Desiderativas, pues expresan básicamente un deseo, ¿no? Las imperativas pues, expresan una orden y las exclamativas, pues básicamente son las que van a expresar las emociones, ¿sale? Entonces, ya una vez que nosotros identificamos el tipo de voz que usará el narrador, bueno, ahora se pasa al tono, ya sea en la novela o lo que es el tono literario, ¿no? En sí el tono pues, es un elemento literario que encontramos también en otras partes, como en la música, ¿sí? O en la pintura, ¿sí? Y también cuando analizamos, digamos, la prosodia, que pues, viene siendo la entonación que utilizamos al hablar, ¿sí? En sí, en narrativa, el tono tiene que ver con la escala emocional de la obra. Entonces, ¿qué es el tono literario? Bueno, el tono literario básicamente lo definen como la actitud que toma el narrador frente a un relato y sus personajes, ¿sí? El tono, por lo tanto, es una característica de la voz narrativa y un elemento cualitativo que no se refleja solo en lo que dice el narrador, sino en cómo lo va a expresar o cómo lo expresa, ¿sí? Aquí básicamente del tono depende en gran medida la escala emocional de la obra, del cuento o de la novela, ¿sí? Pues a través de la actitud del narrador
se evoca un determinado estado emocional que influye en la lectura, pues aquí el lector se ve a él, digamos, al mismo tiempo atrapado, ¿sí? En esa emoción que el narrador provoca a través de la postura hacia lo narrado. Entonces, eso es el tono literario, ¿sí? Es de cómo ustedes van a utilizar las palabras o, digamos, la emoción, que le van a dar ustedes a la obra. Hay distintos, digamos, tonos literarios, ¿sí? Tanto encontramos el tono formal, informales, irónicos, despreocupados, nostálgicos, humorísticos, directos, reflexivos, pesimistas, distantes, entre muchos más, ¿sí? Por eso recuerden que ustedes al momento de desarrollar una obra, pues tienen que elegir bien la manera en la que la van a narrar y los tonos que van a utilizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tono está ligado, recuérdenlo siempre, el tono está ligado a la intención de quien lo enuncia y de ese modo a la emoción que el narrador experimenta con respecto a lo que está contando, a lo narrado. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces, jóvenes, con este tema, concluimos esta sesión. Nos vemos la próxima clase, nos vemos el fin de semana. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Gracias, jóvenes, saludos y cuídense mucho.